¿Alguna vez te has preguntado si el don de lenguas es exactamente lo que piensas que es? En Hechos 2:4 leemos, y todos fueron llenos del Espíritu Santo, y comenzaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu les daba que hablasen. Ese momento en Pentecostés fue poderoso, una señal clara de que el Espíritu Santo estaba obrando. Pero, ¿cuál era el propósito de este don? ¿Y se está usando hoy en día como realmente se pretendía? Cuando miramos 1 Corintios 12, vemos eso. Los dones del Espíritu, incluyendo el don de lenguas, fueron dados para edificar la iglesia, para fortalecer y unir a los creyentes. Pero luego, en 1 Corintios 14, Pablo nos exhorta a considerar el orden y el propósito de estos dones. Imagínate esto. Estás en la iglesia, rodeado de personas perdidas en oración, sus voces elevándose al unísono. Te unes, pero al comenzar a hablar en lenguas, sientes un escalofrío, una sensación de inquietud. ¿Es realmente así como se supone que debe usarse el don de lenguas, como se describe en las Escrituras? ¿O podría estar pasando algo diferente? Y si, al buscar una conexión con Dios, sin darte cuenta estás invitando a algo mucho menos santo a tu vida? ¿Podría haber más en este don de lo que nos han enseñado? En este video, vamos a explorar los posibles peligros, las advertencias de las Escrituras y a entender el verdadero propósito del don de lenguas. Quédate conmigo mientras descubrimos el lado oscuro de hablar en lenguas, el verdadero significado detrás de este don espiritual y lo que significa para nosotros hoy en día. Imagínate, si puedes, una ciudad sitiada durante una década. Los defensores, cansados pero decididos, han resistido cada ataque. Entonces, un día, despiertan y descubren que sus enemigos se han ido, dejando atrás solo un majestuoso caballo de madera. ¿Un regalo? O eso parecía. Esta, mis amigos, es la historia de Troya, un relato de astuta decepción que llevó a la caída de una gran ciudad. ¿Pero por qué hablar de historia antigua? Porque, queridos oyentes, esta historia sirve como una poderosa analogía para las batallas espirituales que enfrentamos hoy en día. Así como los troyanos fueron engañados por un regalo que parecía inofensivo, también nosotros podemos ser desviados por engaños espirituales que se presentan disfrazados de bendiciones. El apóstol Pablo nos advirtió de este mismo peligro cuando escribió en 2 Corintios 11:14, y no es de extrañar, porque el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz. De hecho, el diablo es un maestro del disfraz. A menudo presenta sus engaños más insidiosos como si fueran regalos de Dios. Consideren, si lo desean, el fenómeno moderno de hablar en lenguas. Muchos creen que esto es una señal de iluminación espiritual, una conexión directa con lo divino. Pero, ¿y si, como el caballo de Troya, no es lo que parece ser? ¿Y si, en vez de una bendición, es una artimaña ingeniosa diseñada para infiltrarse y corromper la iglesia? Ahora, sé que esto puede sonar impactante para algunos. Después de todo, hablar en lengua se menciona en la Biblia, ¿verdad? Sí, lo es. Pero como veremos, el don bíblico de lenguas y lo que a menudo vemos hoy en día son tan diferentes como el día y la noche. Déjenme compartirles una historia real y breve sobre un hombre. Vamos a llamarlo Jim. Jim fue a una iglesia pequeña donde el pastor y su esposa solían participar regularmente en lo que ellos llamaban hablar en lenguas. La esposa de repente se paraba durante el sermón y empezaba a decir sonidos extraños, anda kalasami, una y otra vez. Luego el pastor daba una interpretación larga, que a menudo comenzaba con, así dice el Señor. ¿Está bien esto? No podía evitar recordar las palabras de Jesús en Mateo 6:7, pero cuando oren, no usen repeticiones vanas, como hacen los paganos. ¿Era esto realmente un mensaje de Dios o algo completamente diferente? A medida que profundicemos en este tema, vamos a explorar la verdadera naturaleza del don bíblico de lenguas, su propósito y cómo se diferencia de lo que a menudo vemos hoy en día. Examinaremos cómo esta práctica moderna puede tener más en común con rituales paganos antiguos que con las experiencias de la iglesia cristiana primitiva. Recuerden, mis amigos, no todo lo que brilla es oro, y no todo lo que dice ser del Espíritu viene realmente de Dios. Mientras continuamos, mantengamos la mente abierta, el corazón receptivo y el espíritu discerniendo. Porque, como está escrito en 1 Juan 4:1, amados, no crean a todo espíritu, sino prueben los espíritus para ver si son de Dios, porque muchos falsos profetas han salido al mundo. Imagínate esto.
Jim es un creyente recién convertido, nuevo en su fe. Su corazón está lleno del gozo de la salvación, su mente dando vueltas con los cambios que Dios ha hecho en su vida. De repente aparece una señora pentecostal, amable y de mediana edad, que le ofrece llevarlo. Mientras van en el carro, ella le hace una pregunta que pondrá a nuestro viajero en un camino de descubrimiento. ¿Ya has recibido el Espíritu Santo? Ahora, nuestro amigo Jim, todavía disfrutando el brillo de su fe recién encontrada, empieza a compartir cómo Dios ha estado obrando en su vida, superando la adicción a las drogas, dejando atrás una vida de robo y engaño. Pero para su sorpresa, eso no era lo que la señora quería decir. No, dice ella. ¿Has recibido el bautismo del Espíritu Santo? ¿Hablas en lenguas? ¿Te puedes imaginar la confusión? Aquí estaba un hombre experimentando un poder real y transformador en su vida, pero parecía que eso no valía tanto como la habilidad de hablar en un idioma desconocido. Es como si alguien mirara un árbol de manzanas floreciente, cargado de fruta, y preguntara, ¿pero puede bailar tap? Este encuentro despertó una profunda curiosidad en nuestro amigo Jim. Él comenzó a sumergirse en el tema de las lenguas, asistiendo a iglesias carismáticas y presenciando de primera mano el fenómeno que tantos tenían en alta estima. Y déjame decirte, lo que él encontró fue tanto fascinante como preocupante. Ahora, antes de seguir adelante, aclaremos una cosa. La sinceridad y devoción de muchos en estas congregaciones carismáticas está fuera de toda duda. Estas son personas que aman al Señor y buscan servirle con todo su corazón. Como dice la Escritura en 1 Samuel 16:7, porque el hombre mira lo que está delante de sus ojos, pero el Señor mira el corazón. Pero la sinceridad, mis amigos, no siempre equivale a la verdad. Recuerden las palabras de Pablo en Romanos 10:2, hablando de sus compatriotas israelitas, porque yo les doy testimonio de que tienen celo de Dios, pero no conforme a conocimiento. Mientras nuestro amigo Jim profundizaba en su estudio, comenzó a notar una desconexión entre la práctica moderna de hablar en lenguas y lo que realmente enseña la Biblia sobre este don. Él observó servicios donde la gente caía en trances, repetía frases una y otra vez y se comportaba de maneras que parecían más parecidas a rituales paganos que a la adoración ordenada que se describe en las Escrituras. Esto nos llevó a hacerse algunas preguntas difíciles. ¿Cuál es el verdadero propósito del don de lenguas? ¿Se supone que es un lenguaje personal de oración o tiene un propósito mayor en la difusión del Evangelio? Y, quizás lo más importante, ¿cómo podemos discernir entre el verdadero don del Espíritu y una imitación potencialmente peligrosa? Mientras continuamos nuestra exploración, vamos a profundizar en la definición bíblica y el propósito del don de lenguas. Examinaremos los relatos en el libro de los Hechos y veremos cómo se comparan con las prácticas modernas. Y consideraremos las palabras de Pablo, quien tuvo mucho que decir sobre este tema a la iglesia en Corinto. Recuerden, queridos hermanos y hermanas, nuestra meta no es juzgar ni condenar, sino buscar la verdad y el entendimiento. Porque como dijo Jesús en Juan 8:32, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Así que, sigamos adelante con mentes y corazones abiertos, listos para recibir lo que la palabra de Dios tiene para enseñarnos sobre este don espiritual tan importante y a menudo malentendido. Vamos a profundizar en el corazón de este asunto, amigos. El don de lenguas. ¿Qué es realmente? En la Biblia, la palabra lengua no es un término místico. Es sencillo. Significa idioma, así de simple. Imagínate que te asignan una misión crucial. Llevar un mensaje que cambia vidas a todas las naciones de la tierra. Suena emocionante, ¿verdad? Pero hay un detalle. Solo hablas 1 o 2 idiomas. Eso sí que es un problema, ¿no crees? Esa era exactamente la situación en la que se encontraban los discípulos de Jesús cuando Él les dio la gran comisión. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Mateo 28:19. Ahora bien, se trataba en su mayoría de simples pescadores, no de eruditos multilingües. ¿Cómo se suponía que iban a cumplir con esta tarea monumental? Aquí entra en juego el don de lenguas, la solución divina de Dios a este dilema lingüístico. Este regalo no tenía que ver con expresiones estáticas e ininteligibles. No,
Era una habilidad práctica y milagrosa de hablar en idiomas extranjeros que nunca habían aprendido. Jesús prometió este don a sus discípulos, diciendo, «Y estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas». Marcos 16, versículo 17. Ahora, vamos a ver este don en acción. Imagínate la escena en el día de Pentecostés. Los discípulos están reunidos en Jerusalén, esperando tal como Jesús les había instruido. De repente, un sonido como de un viento recio llena la casa, y lenguas de fuego se posan sobre cada uno de ellos. Se llenan del Espíritu Santo y comienzan a hablar en diferentes idiomas. Las calles de Jerusalén están llenas de gente, con visitantes de todo el mundo conocido, peregrinos que han venido para la fiesta. Para su total asombro, cada uno escucha a los discípulos hablando en su propio idioma nativo. ¿Te puedes imaginar su asombro? Hechos 2:7 aún se lo describe de manera vívida. Y todos estaban asombrados y maravillados, diciéndose unos a otros, «Miren, ¿no son galileos todos estos que hablan? ¿Y cómo es que cada uno de nosotros los oye en nuestra propia lengua? En la que nacimos, partos, medos y elamitas, y los que vivimos en Mesopotamia, en Judea y Capadocia, en Ponto y Asia, Frigia y Panfilia, en Egipto y en las regiones de Libia, sobre Cirene y forasteros de Roma. Judíos y prosélitos, cretenses y árabes, los oímos hablar en nuestras lenguas las maravillas de Dios». Esto no fue un espectáculo confuso. Fue una comunicación clara y comprensible que trascendió las barreras del idioma, permitiendo que todos los presentes escucharan el Evangelio. Pero Pentecostés no fue un evento único. Más adelante, vemos a Pedro visitando a Cornelio, un centurión romano. Mientras Pedro predica, sucede algo extraordinario. Hechos 10:44-46 nos dice que, mientras Pedro aún hablaba estas palabras, el Espíritu Santo cayó sobre todos los que oían el mensaje. Y los creyentes de la circuncisión, que habían venido con Pedro, se asombraron de que también sobre los gentiles se derramara el don del Espíritu Santo, porque los oían hablar en lenguas y exaltar a Dios. Este caso de hablar en lenguas cumplió un propósito crucial. Sirvió de puente entre judíos y gentiles, permitiendo que el Evangelio se expandiera más allá de las barreras culturales y lingüísticas. Y no olvidemos a los discípulos de Efeso en Hechos 19, cuando Pablo les impuso las manos. El Espíritu Santo vino sobre ellos, y hablaron en lenguas y profetizaron, Hechos 19:6. Una vez más, vemos que este don facilita la difusión del mensaje del Evangelio. En cada uno de estos ejemplos bíblicos, el don de lenguas cumplió un propósito claro y práctico: comunicar el Evangelio a personas que de otra manera no lo hubieran entendido. No se trataba de experiencias espirituales personales ni de lenguajes de oración. Se trataba de romper barreras y llevar la buena noticia de la salvación a todas las naciones, tal como Jesús lo había mandado. Esto nos lleva a un punto crítico de reflexión. Si el don bíblico de lenguas consistía en hablar idiomas reales y comprensibles para difundir el Evangelio, ¿qué debemos pensar sobre algunas prácticas modernas de hablar en lenguas desconocidas? ¿Están estas prácticas alineadas con el propósito bíblico de este don? Mientras continuamos nuestra exploración, profundizaremos en cómo la iglesia primitiva, especialmente en Corinto, lidiaba con el uso correcto de este don. Examinaremos las enseñanzas de Pablo sobre este tema y consideraremos cómo se aplican a nuestra comprensión y práctica hoy día. Vamos a aclarar las cosas, ¿les parece? Ha habido mucha confusión sobre el don de lenguas, y ya es hora de que enfrentemos de frente algunos de estos malentendidos. Primero que nada, aclaremos algo. El don de lenguas no era una habilidad milagrosa para entender idiomas extranjeros. No era un audífono divino. No, era un don de hablar. El milagro estaba en la boca del que hablaba, no a los oídos de los que escuchaban. Piénsalo bien. Si Dios hubiera querido dar un don de oír, pudo haberlo hecho. Pero Él decidió capacitar a su gente para hablar. ¿Por qué? Porque Él quería que sus seguidores fueran participantes activos en la difusión del Evangelio, no oyentes pasivos. Como dice Romanos 10:14, ¿cómo, pues, invocarán a aquel en quien no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán si no hay quien les predique? Ahora, aquí hay otro concepto erróneo que hay que desmentir.
la idea de que el don de lenguas es algún tipo de idioma celestial, un código secreto entre el creyente y Dios. Mi gente, eso no es lo que vemos en la Biblia. El don de lenguas siempre fue sobre idiomas reales, terrenales, usados con el propósito muy práctico de llevar las buenas nuevas a personas de diferentes nacionalidades. ¿Se acuerdan de Pentecostés? Hechos 2:6 nos dice: cuando se oyó este estruendo, se juntó la multitud y estaban confusos, porque cada uno les oía hablar en su propio idioma. No era algún dialecto angelical místico, sino idiomas humanos reales que la gente podía entender. Ahora, vamos a cruzar el mar Egeo hasta Corinto. Esta ciudad portuaria tan activa era un crisol de culturas e idiomas. ¿Y la iglesia allí? Bueno, estaba enfrentando unos problemas serios de comunicación. Imagínate que entras a un servicio en la iglesia y de repente la gente empieza a hablar en idiomas que tú no entiendes. No hay interpretación ni explicación. Es simplemente una cacofonía de lenguas extranjeras. Suena bastante caótico, ¿verdad? Eso es exactamente lo que estaba pasando en Corinto. Pablo, al enterarse de ese revolú, no estaba nada contento. Él escribió a los corintios diciendo: sí, pues, toda la iglesia se reúne en un solo lugar y todos hablan en lenguas, y entran personas que no entienden. ¿O incrédulos, no dirán que ustedes están locos? 1 Corintios 14:23. La preocupación de Pablo era clara. El don de lenguas, cuando se usaba mal, estaba causando confusión y desorden en la iglesia. No estaba edificando a nadie, no estaba llevando el evangelio, solo estaba creando caos. Entonces, ¿cuál fue la solución de Pablo? Él estableció algunas reglas básicas. Si alguien habla en una lengua desconocida, que sea por 2. O, como mucho, por 3, y por turno, y que uno interprete. Pero si no hay intérprete, que guarde silencio en la iglesia, y que hable para sí mismo y para Dios. 1 Corintios 14, 27 y 28. Las instrucciones de Pablo eran claras. Hablar en lenguas en la iglesia solo debe ocurrir si hay un intérprete presente. ¿Por qué? Porque el propósito del don es la comunicación, no la confusión. Como él dice en 1 Corintios 14:12, así también vosotros, ya que anheláis dones espirituales, procuren abundar para la edificación de la iglesia. Esto nos lleva a un punto crucial. El propósito de todos los dones espirituales, incluyendo el de lenguas, es edificar la iglesia. No se trata de experiencias espirituales personales ni de lucirse. Se trata de edificación, de ayudar a otros a entender y abrazar el Evangelio. Al reflexionar sobre estas enseñanzas, tenemos que preguntarnos, ¿nuestras prácticas hoy en día están alineadas con este entendimiento bíblico? ¿Estamos usando el don de lenguas, o cualquier otro don espiritual, para edificar la iglesia y difundir el Evangelio? O quizás nos hemos desviado del camino, convirtiendo lo que debería ser una herramienta para la comunicación clara en una fuente de confusión. Volvamos nuestra atención a un asunto de gran importancia dentro del cuerpo de Cristo, la verdadera prioridad de los dones espirituales y el discernimiento necesario para reconocer manifestaciones falsas. El apóstol Pablo, en su sabiduría, nos brinda una guía clara sobre este tema. En 1 Corintios 12:31 nos exhorta: procuren, pues, los mejores dones, los mejores dones. Esto no es una sugerencia, sino un mandato divino. El Señor desea que busquemos aquellos dones que traen mayor edificación a su iglesia. Ahora imagina, si puedes, un gran banquete servido ante ti. Hay muchos platos, cada uno con su propio propósito y sabor. Algunos están destinados a abrir el apetito, otros a proveer sustento, y otros más a deleitar el paladar. De la misma manera, Dios ha preparado un banquete de dones espirituales para su iglesia. Cada don tiene su lugar, pero algunos son más cruciales que otros para el alimento del cuerpo de Cristo. Considera cómo Pablo enumera estos dones en 1 Corintios 12:28. Y Dios ha puesto en la iglesia, primeramente apóstoles, en segundo lugar profetas, en tercer lugar maestros, luego milagros, después dones de sanidades, ayudas, gobiernos, diversidad de lenguas. ¿Te diste cuenta en qué lugar cae el don de lenguas en este orden divino? Está al final de la lista. Esto no es para restarle importancia, sino para ponerlo en su debida perspectiva.
Imagínate un cuerpo donde cada parte quisiera ser la lengua. Qué absurdo y disfuncional sería eso. Sin embargo, algunos en la iglesia hoy parecen elevar el don de lenguas por encima de todos los demás, como si fuera la cima de la espiritualidad. Pero Pablo pregunta retóricamente en los versículos 29 y 30, ¿son todos apóstoles? ¿Son todos profetas? ¿Son todos maestros? ¿Hacen todos milagros? ¿Tienen todos dones de sanidad? ¿Hablan todos en lenguas? ¿Interpretan todos? La respuesta implícita es un rotundo no. Ahora, vamos a abordar una preocupación seria: el don falso de lenguas. Nuestro adversario, el diablo, es astuto y busca sembrar confusión dentro de la iglesia, como está escrito en 2 Corintios 11:14. Y no es de extrañar, porque el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz. Él presenta una falsificación tan parecida a la genuina que muchos son engañados. Considera la historia de un hombre que recibió un billete falso. A simple vista, parecía genuino. El color era el correcto. La textura se sentía bien. Pero al mirar más de cerca, se hicieron evidentes pequeñas diferencias. De la misma manera, los dones falsificados de Satanás pueden parecer genuinos al principio, pero carecen de la verdadera esencia y propósito de los dones de Dios. Pero las preocupaciones van más allá. La práctica de expresiones estáticas no es exclusiva del cristianismo. Se ha observado en varias prácticas paganas y ocultistas a lo largo de la historia. Desde los antiguos cultos de misterio hasta los movimientos modernos de la nueva era. Este fenómeno se ha manifestado de maneras sorprendentemente similares a lo que vemos en algunas iglesias hoy en día. Jesús nos advirtió en Mateo 7:16, por sus frutos los conocerán. Cuando vemos las mismas manifestaciones en grupos que niegan el Evangelio, ¿no debería esto hacernos reflexionar? ¿No deberíamos cuestionar si esta práctica realmente proviene del Espíritu Santo? Además, el método que a menudo se enseña para inducir estos balbuceos, vaciar la mente, soltar el control consciente, guarda una inquietante semejanza con técnicas de meditación ocultista. La Escritura nos advierte repetidamente que debemos estar vigilantes, que debemos proteger nuestra mente. Como Pedro nos exhorta en 1 de Pedro 5:8, son sobrios, estén vigilantes, porque su adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. Al animar a los creyentes a suspender sus facultades de razón y discernimiento, esta práctica puede, sin querer, abrir puertas a influencias espirituales que están lejos de ser divinas. Es como dejar las puertas de una ciudad sin vigilancia, invitando a una posible invasión. El verdadero don de lenguas, como se demostró en Pentecostés, era para la proclamación del Evangelio a todas las naciones. Fue una reversión de la confusión en Babel, uniendo a las personas en entendimiento en vez de dividirlas. ¿Pero qué es lo que vemos a menudo hoy en día? Confusión, desorden y autoglorificación. Todo lo contrario a lo que Dios quiere. Debemos prestar atención a la advertencia en 1 de Juan 4:1. Amados, no crean a todo espíritu, sino prueben los espíritus para ver si son de Dios, porque muchos falsos profetas han salido al mundo. El discernimiento es crucial en estos últimos días. Centrémonos en los frutos del espíritu: amor, alegría, paciencia, gentileza, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Gálatas 5:22-23. Estas son las verdaderas señales de una vida llena del espíritu, no las expresiones estáticas ni las demostraciones dramáticas. En conclusión, busquemos aquellos dones que verdaderamente edifican a la iglesia y glorifican a Dios. Estemos atentos contra las imitaciones, probando siempre todo a la luz de la palabra de Dios, porque es en la unidad, el amor y la búsqueda de la santidad que la iglesia podrá mantenerse firme contra las artimañas del enemigo. Al acercarnos al final de nuestra exploración, reflexionemos sobre las profundas verdades que hemos descubierto acerca del don de lenguas y los dones espirituales en general. La sabiduría del apóstol Pablo sigue siendo válida hoy, más que nunca. Debemos anhelar con fervor los mejores dones. 1 de Corintios 12:31. Aquellos que realmente edifican a la iglesia y glorifican a Dios. Recuerden, mis amigos, no todo lo que brilla es oro. En nuestro caminar espiritual, debemos estar atentos, ser discernidores y estar arraigados en la palabra de Dios. Como hemos visto, el enemigo es astuto y presenta imitaciones que pueden parecer muy genuinas.
Pero, armados con conocimiento y guiados por el Espíritu Santo, podemos navegar estas aguas peligrosas. Ahora, tengo una pregunta para ustedes. Si han llegado conmigo hasta este punto, escríbelo en los comentarios. El discernimiento es clave. Vamos a ver cuántos de nosotros estamos comprometidos a buscar la verdad y el entendimiento en estos asuntos tan importantes. Si encontraste valor en esta exploración, no te lo guardes para ti. Comparte este video con otros que puedan beneficiarse de este conocimiento, y si aún no lo has hecho, considera suscribirte a nuestro canal. Estamos dedicados a profundizar en la palabra de Dios y abordar temas desafiantes que afectan nuestra vida espiritual. Vamos a cerrar con una oración. Padre Celestial, venimos ante ti con corazones humildes, buscando tu sabiduría y discernimiento. En un mundo lleno de engaño y confusión, guíanos hacia tu verdad. Ayúdanos a reconocer y valorar los dones genuinos que has dado a tu iglesia. Que usemos estos dones no para nuestra propia glorificación, sino para la edificación de vuestro cuerpo y la difusión de vuestro evangelio. Concédenos el discernimiento para reconocer las falsificaciones y el valor para mantenernos firmes en tu verdad. En todo, busquemos dar gloria a tu nombre. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Recuerden, amigos, manténganse vigilantes, manténganse firmes en la palabra de Dios y sigan buscando su verdad. Hasta la próxima, que Dios te bendiga y te guarde en su perfecta paz.